Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes a todos. Eh, no sé si se me oye bien, pero estamos tan poquito que casi parece, ¿no? Exactamente. Podemos tomarlo de una forma más relajada, Micrófono digamos. tampoco había. Que tampoco me lo pudieron poner. O sea, Bueno, yo curiosamente, vengo con el chiste de dar clases en aulas que son casi de este tamaño, o sea que puedo subir el tono de voz más si es necesario. Muchísimas gracias, un placer estar aquí una vez más y precisamente viniendo a invitación de ti, Emilio, pero además por este marco que yo no conocía y que es espectacular, ¿no? Fascinante. Yo había preparado algo mucho más, digamos, serio, ¿no? Una cosa mucho más, y creo que estamos en un ambiente más relajado, podemos tomárnoslo de una manera más, con menos firmeza, ¿no? Como yo había preparado. En cuanto a al PowerPoint que yo había preparado, realmente no nos va a hacer falta porque, bueno, mi propio maestro siempre dice que el PowerPoint es el enemigo de la oratoria hoy día. Y efectivamente es así, en las clases y en todo. Y cualquiera que haya tenido la ocasión de prescindir de él para dar una clase magistral al estilo tradicional, de siempre se ve con la libertad enorme que concede eso y con la que vamos a estar aquí. Yo quería traerles hoy, hablar hoy, no ya de aquel aspecto que estuvimos hablando, pues hace ya 2 años, ¿fue aquello? o quizás más. O quizá más, sí, puede ser, en Madrid. Antes de tú irte a Évora. Pues entonces 2013 estamos hablando. Sí, sí. De allí tú creo que te ¿Cómo fuiste. corre el tiempo? Sí, Tú de sigues allí igual. creo que te fuiste a Évora. Sí, efectivamente, tienes razón. No ya de eso, que era pues la cuestión de cómo se crea un mercado fascinante, muy peculiar, entre Roma y la península ibérica, también entre Francia y Roma, también entre otros puntos de la geografía del mundo católico, digamos, de entonces, de finales del siglo XV, sino ya un aspecto mucho más concreto, que es el de la especulación. Una auténtica fiebre que va a alcanzar su cenit, su sumum, en el primer tercio del siglo XVI, sobre todo por los años 1510, 1515 aproximadamente, y en el que va a tener un extraordinario protagonismo precisamente la península ibérica. Precisamente esos circuitos de compra-venta de beneficios eclesiásticos constantes que se dan para simplemente con un fin de lucro, digamos, para ganar dinero. Y va a ganar especial protagonismo la península ibérica porque a partir de 1516, con el concordato que se firma entre Francia y la Santa Sede, el mundo ibérico, por así decirlo, Portugal, España, va a cobrar mucho mayor peso en cuanto a este tipo de ventas. Voy a explicar brevísimamente lo que es un beneficio eclesiástico porque no sé hasta qué punto se puede conocer o no. Básicamente es la renta económica que va asociada a todo oficio eclesiástico. Es decir, un párroco es un beneficio eclesiástico, una parroquia. Una capellanía es un beneficio eclesiástico, una canonjía de la catedral es un beneficio eclesiástico, una dignidad eclesiástica como puede ser un deán, un arcediano, un maestrescuela, incluso un obispo, es un beneficio eclesiástico. Toda la estructura del clero en este momento es lo que llamamos sistemas beneficiales, sistemas de beneficio eclesiástico. Dadas las necesidades de la Santa Sede para, digamos, construir el Estado moderno que van a construir y las necesidades administrativas, etcétera, van a recurrir, entre otras medidas, a vender estos beneficios eclesiásticos. Venderlos de manera, digamos, no abierta, no reconocida. Los mismos instrumentos que van a posibilitar a la gente el comprar, digamos, el acceder a estos beneficios eclesiásticos, enajenar la propiedad, que es como se llama técnicamente, son los mismos mecanismos, los mismos instrumentos que van a permitir que entre particulares se compren y se vendan beneficios eclesiásticos, parroquias, canonjías. Esto llega a un nivel extraordinario, como digo, en el primer tercio del XVI, hasta tal punto que hay un pleito, por ejemplo, muy chulo en el Tribunal de la Rota, en Roma, en el que la propia ciudad de Jaén entra en pleito contra una serie de individuos que han comprado todas las parroquias, con lo cual
Directamente no hay nadie que sirva a las parroquias, que dé misa, etcétera, en la ciudad de Jaén, por muy escandaloso que esto nos pueda resultar, ¿no? Pero en la época era así. ¿Cuál es el mecanismo que van a utilizar esta gente para comprar y vender entre ellos? De manera oculta, de manera, digamos, ilegal. Bueno, pues eso es lo que se conocía en el lenguaje de la época como el método de dar a pensión. ¿Qué es esto? Pues yo tengo un beneficio eclesiástico, el que sea, como hemos hablado, y quiero venderlo. ¿Qué hago? Lo resigno, lo renuncio en favor de otra persona. Y esa persona me va a pagar una pensión eclesiástica, que es como una especie de, en teoría es porque como yo me voy a retirar, he estado sirviendo esa parroquia, esa canonjía, lo que sea, durante un tiempo, para pagarme, desde que me retiro hasta mi muerte, me van a mantener con eso que se llama pensión eclesiástica y que de ahí viene nuestro término de pensiones de jubilación, ¿no? Exactamente. Claro, el truco aquí está en lo siguiente. Ellos lo que van a hacer es, yo renuncio, pongamos por caso, en Emilio, un beneficio eclesiástico, a él, como yo soy tan anciano y me quedan tan pocos años de vida, me va a pagar una pensión mientras viva por haber servido ese beneficio. Y yo le digo, entre nosotros, sin que eso aparezca en ningún papel, salvo algún acuerdo particular, yo lo que quiero, Emilio, es que tú en realidad no llegues a pagarme ni un solo plazo, ni una sola paga de esa pensión, sino que inmediatamente que te dé el beneficio eclesiástico, tú extingas la pensión eclesiástica, la anules, no me pagues. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué gracia tiene esto? Porque las pensiones eclesiásticas, cuando se extinguían, había que pagar a la persona que la estaba cobrando, que estaba al pensionista, había que pagarle como una cantidad de satisfacción, lo que se llamaba un rescate. Es decir, bueno, pues como va a renunciar a esa pensión, te pago X dinero. Y de ese dinero no había que dar cuenta a nadie. Con lo cual, ese rescate, ese dinero, va a ser la excusa para pagar el precio de la venta de esos beneficios que no se puede declarar, porque es algo ilegal. ¿De acuerdo? Es un poco complicado seguir esto. Bueno, esto no es algo que no se supiera en la época, era Vox Populi, ¿no? Entre todo el mundo, incluso los propios cabildos catedralicios se dotaban, por ejemplo, de estatutos, de normas para proteger a sus miembros de que se les extorsionara en este sentido, porque, como dicen los estatutos, por ejemplo, de Córdoba, de la catedral, se dejaban cohechar, o sea, entraban en cohecho y se daban situaciones bastante desagradables. La propia Santa Sede va a condenar esto en época medieval, el hecho de que se pague una pensión, se extinga, etc. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir a finales del siglo XV, principios del XVI? Que en virtud de varios, digamos, juristas, de varios especialistas en esta materia, va a decidir la Santa Sede fiscalizar estas operaciones, es decir, controlarlas legalmente, pero también económicamente, cobrar unas tasas. ¿Por qué? Porque se decía que cualquiera que renuncia, que entrega su beneficio eclesiástico a cambio de una pensión, que es una cantidad de dinero, está vendiéndolo, y eso es simonía, que es un delito y es un pecado. Salvo que la Santa Sede pues vele por el buen funcionamiento de todo aquello, que ahí no hay la más mínima sospecha de simonía, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve la Santa Sede por esto? Cobrando unas tasas por cada vez que yo quiero renunciar a un beneficio, cada vez que yo quiero extinguir una pensión o ponerla, por todo ello cobra la Santa Sede. Hasta tal punto que en época ya de Sixto IV, o sea, a finales del siglo XV, como destacó el profesor Mario Rosa, lo que nos encontramos es que de todos los ingresos de la Iglesia, de todos los ingresos de la Santa Sede, los derivados de esta fiscalidad espiritual, digamos, de este permitir este mercadeo, van a suponer la tercera parte, o sea, más del 33% aproximadamente para los años de 1480, de todos los ingresos de la Santa Sede. En el XVI es mucho mayor. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Claro, en el siglo XVI, en el primer tercio, como decía, lo que nos vamos a encontrar es que este mercadeo se dispara hasta tal punto que no es que podamos hablar de una burbuja especulativa, porque eso económicamente
tendría unos ciertos condicionantes que no se dan, como por ejemplo que se pague más por un beneficio de lo que realmente vale en el mercado, ¿no? Como ocurre con las casas, ¿no? Durante una burbuja inmobiliaria, pero sí que podemos hablar de una auténtica fiebre especulativa, de decenas y decenas de españoles, portugueses e italianos que viven en Roma simplemente al cabo del año pueden pasar por sus manos decenas, cientos de beneficios eclesiásticos, incompatibles en teoría. Es decir, son individuos que son a la vez obispos de varios sitios, deanes de varios sitios, tienen 20 parroquias, 100 abadías, estos son los más potentados, claro, después están los más a un nivel menor. De hecho, le he querido aquí traer yo había traído una serie de citas textuales para que lo vieran, pero se las comento. El mismo padre Mariana, jesuita, cuando escribe su Historia General de España, cuando llega a estos años, lo dice bien claro, dice, por ejemplo, la avaricia se apoderaba de la Iglesia y con sus manos robadoras lo tenía todo estragado. Comprar los beneficios en otro tiempo se tenía por simonía, en este por granjería. Es decir, es un oficio más, un negocio más, comprar y vender beneficios eclesiásticos. No entendían los príncipes ciegos y los prelados que esta sacrílega manera de contratación mucho enoja y ofende a Dios, así bien el disimularlo como el hacerlo. ¿Qué quiere decir esto del disimularlo como el hacerlo en Mariana? Quiere decir que se refiere en realidad a que la Iglesia en teoría no vende los beneficios. La Iglesia en teoría lo único que hace es ofrecer los instrumentos legales para hacer una renuncia, imponer una pensión, casarla, o sea, extinguirla. Lo que hagan ya los particulares con eso es otro asunto diferente. Claro, el problema está en que la Santa Sede, como hemos visto, se está beneficiando muchísimo económicamente de toda esta fiscalidad que se pone sobre este mercadeo, ¿no? Y además, por otra parte, nos encontramos con que hay críticos de la época que nos hablan de que hay muchos indicios de que los propios oficiales de la curia romana se dedican a comprar, a vender, bien directamente, como particulares, a título particular digo, no ya como oficial de una oficina de la curia, bien por medio de testaferros. Una palabra que seguramente ya no suena a todo entre Bárcenas y la Gürtel y todo esto, pero que tiene su origen aquí. O sea, el testadiferro es precisamente aquel hombre de paja al nombre del cual se pone un beneficio eclesiástico y se le deja bien clarito que, por supuesto, no va a cobrar nada de ese beneficio eclesiástico, no va a ejercer como párroco, canónigo, que sea, es simplemente alguien que tiene ese beneficio a su nombre para que lo cobre otra persona que no puede cobrarlo. Lo que viene a ser un testaferro hoy, pues en el momento es eso. El problema llega a tal punto, y bueno, en las críticas también de muchos reformadores aparece, ¿no?, esta cuestión, pero también se lleva a las sesiones del Concilio de Trento. De hecho, el obispo de Guadix, Ayala, en una de las sesiones se levanta y acusa. Este señor era un poco, no voy a decir tonto porque no era tonto, pero digamos que era poco fino para la manera de negociar que tenían los curiales y muchos cardenales, ¿no? Estaba acostumbrado a unas formas más directas. Con lo cual, como dice el cardenal Mendoza, el obispo Mendoza en ese momento, para vergüenza de todos los españoles reunidos allí en Trento, este señor se levanta y no se le ocurre otra cosa que empezar a acusar a todos los cardenales romanos que había, todos los cardenales italianos que había allí presentes de, pues, usted se beneficia porque cobra no sé cuánto de interés por este tipo de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y acusa, pone, digamos, sobre la mesa la existencia de este mercado, de estas especulaciones, a lo cual se levanta el que estaba en ese momento el representante del Papa, que era el cardenal de Monte, y bueno, no niega la mayor, o sea, no niega en ningún momento, sí, hay esto, hay esta compra y esta venta, pero dice una frase genial que se conserva en la acta del concilio, no en la acta, perdón, en las memorias de estos señores que van allí. Dice, no hay comprador sin vendedor, ni vendedor sin comprador. Si los españoles no van a comprar beneficios a Roma, tampoco habrá quien los venda. Es decir, se venden los beneficios porque se está pidiendo desde España, porque se está pidiendo desde Portugal, porque es una dinámica diferente, ¿no? De hecho, las críticas no van a faltar. En un pleito que estoy estudiando actualmente por
una acusación que se plantea ante el rey de una venta de una canonjía. Hay un abogado que dice, lo plantea maravillosamente bien, y es, le dicen, bueno, demuéstrele usted que existe esta venta, demuestre usted que existe esta especulación, porque son acuerdos particulares, no se plasma sobre el papel, es muy difícil rastrearlo, igual que es muy difícil rastrear la corrupción, ¿no?, hoy día. Y él lo dice muy bien, dice, es que estas cuestiones romanas, curiales, hay que tratarlas como si nosotros estuviéramos, dice, en el campo del enemigo, dice literalmente, porque los hechos que consisten en dolo y en fraude se reputan por de dificultosa probanza, y mayor aún por interponerse en eso el interés del oficio de la Cámara Apostólica. Es decir, como los primeros interesados en que no se sepa son justamente los que tendrían que ofrecer esa documentación, aquí nunca se va a sacar unas pruebas más allá de las indiciarias, digamos, ¿no?, de los indicios. Hay una obra que de hecho valió casi le costó casi la vida al autor, Fray Paulo Sarpi, que no sé si le sonará a ustedes, es un teólogo, un pensador veneciano, católico, pero con cierta proximidad, digamos, a algunas posturas protestantes, que va a escribir un libro que se llama El Tratado de las Materias Beneficiales, el Tratado de los Beneficios Eclesiásticos. Y ese autor ya en esa época plantea muy bien cómo funciona el sistema. Eso que le he comentado yo de, bueno, yo quiero vender mi beneficio y cómo lo hago para que alguien me pueda pagar si se detecta que ha habido un traspaso de dinero entre este señor y yo, eso es simonía y por tanto es, insisto, un delito y un pecado además, ¿no?, y podemos ser juzgados, o utilizando, como digo, las pensiones eclesiásticas. Y le he traído aquí una cita porque creo que es bastante ilustrativa en este sentido. Dice, lo que importa sobre todo es que la pensión se puede extinguir, o sea, se puede eliminar. Lo que en italiano quiere decir hacer dinero contante y sonante, ¿no?, que cada contrato hecho con el beneficio se tiene por simoníaco. Extinguir la pensión no quiere decir otra cosa sino recibir una cantidad de dinero por liberar al beneficiado de pagarla. Esto que puede parecer un poco abstruso, digamos, oscuro, en la época queda muy claro, tan claro que por parte de la Santa Sede se cree que por parte de la Santa Sede se envía unos sicarios a apuñalar a Sarpi, y de hecho llegan a apuñalarlo en Venecia. No había antes de nuestra época modo de hacer de un beneficio dinero contante. Esto habría sido una ofensa infinita contra Dios y los hombres. Ahora se hace lícitamente. Yo tengo un beneficio de 200 escudos, en lo que está valorado el beneficio. Lo resigno, o sea, lo renuncio en Antonio, reservándome una pensión de 100 escudos, la cual, inmediatamente recibidos, por otro lado, 700 escudos, yo le extingo, o sea, renuncio a ella. Y así he hecho de mi beneficio 700 escudos constantes y sin pecado. Es decir, he vendido mi beneficio de 200 escudos por 700. Pero le he traído, bueno, esto no es, ¿cómo decirlo? La especulación, cuando hablamos de especuladores, no hablamos de solamente el señor que hace esto. Esto lo hace casi cualquiera que pase por Roma o que tiene un contacto en Roma y tiene la oportunidad de hacerlo. Ya don Antonio Domínguez Ortiz lo señalaba para el Cabildo de Sevilla, que es una cosa relativamente común. Lo que señala a quien es un especulador profesional, que es lo que se denomina en las fuentes compradores de beneficios, o en otras fuentes aparece como corredores de beneficios o mercantes de beneficios. Todo este mercado va a dar lugar a una fauna propia en Roma. Están los quimeristas de beneficios, luego se tiene tiempo de explicar qué son pues básicamente engañabobos, ¿no?, timadores con beneficios eclesiásticos. Se llaman quimeristas de beneficios. Están los gestores de renta eclesiásticas, están los compradores o mercantes o corredores, que es el término más habitual de beneficios, están los molestadores de beneficios. Todo esto iremos viendo, toda esta fauna, lo que es exactamente. Lo que define al especulador de beneficios, en realidad, es que hace esto, lo de obtengo un beneficio, te lo resigno a ti, tú me pagas en forma de pensión, no una vez, sino docenas de veces al cabo del año. Es decir, cojo un beneficio y resigno, cojo el otro. Hay veces que ni siquiera llego a tomar posesión del beneficio.
A mí no me interesa, si estoy en Roma, venir aquí para hacerme cargo de la capilla esta donde se reza por la alma de los duques de Alba. No. Lo que me interesa es vender ese título de propiedad, ¿de acuerdo? Para sacar un beneficio, un interés a cambio. Le he traído un ejemplo. Diciembre de 1528. Francisco de Miranda, que es un señor que ha conseguido el beneficio eclesiástico en la villa de Pedroche, aquí cerca, ¿no? En diócesis de Córdoba. Bueno, pues decide renunciarlo en Monseñor, lo ha conseguido, disculpen, por una renuncia de Gian Matteo Ghiberti, que es un señor muy poderoso en Roma. Este Gian Matteo Ghiberti lo que hace es que le hace a Francisco de Miranda imponer una pensión a su favor. O sea, yo soy Gian Matteo Ghiberti, te resigno, Francisco de Miranda, este beneficio en Pedroche, y Francisco de Miranda me va a pagar una pensión. ¿Con qué condición la impongo? Esto no aparece en la documentación vaticana, aparece cruzando la documentación de protocolos notariales de otros sitios, con la condición de que saldes, liquides esa pensión lo más rápidamente posible. De hecho, la pensión se paga cada 4 meses. La renuncia tiene lugar en diciembre de 1528 y antes de que se llegue siquiera a pagar el primer plazo de la pensión, se liquida en marzo de 1529. El primer plazo hubiera sido en abril, ¿no?, de 1529. 3 meses después. O sea, simplemente no le interesa a este señor cobrar una renta, simplemente lo que le interesa es cobrar el precio, que no sabemos, porque no he encontrado el documento en que dice cuánto le paga del montón, pero si la pensión se establece de forma aleatoria, pues podemos decir que, imaginen, el beneficio de Pedroche son 100 ducados al año de renta. Págame una pensión de 33, por ejemplo, de 33 ducados. Eso da igual, porque no la voy a llegar a cobrar nunca. No me importa lo que hayamos puesto de pensión para cuando yo me jubile, entre comillas. Lo que me importa es que después, como rescate, como premio por extinguirla, me vas a pagar por ese beneficio de 100, no 33, sino 200, que es el interés que yo voy a sacar por vendértelo, ¿no? O sea, que la casación inmediata, la extinción inmediata es una de las condiciones de estos acuerdos. De hecho, muchas veces lo que tenemos es no solamente la escritura en que se dice se extinga la pensión lo más rápido posible y me paga el precio de la venta, sino que también se nos especifica el tanto, que se llama el tanto de anata, se llama en la documentación de la época, o sea, el porcentaje de interés que yo voy a sacar. Esto aparece, por ejemplo, mucho en la literatura erasmista de la época, los Valdés, etc. Pero claro, son, como es algo tan oscuro, digamos, son citas que quedan un poco incomprendidas muchas veces para el lector, porque, por ejemplo, cuando el arcediano del Viso, en una obra de Alfonso de Valdés, que es el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, menciona: nunca me parecieron bien aquellas cosas, ni aquel dar beneficio a pensión, recuerdan que es la expresión que hemos utilizado antes, dar beneficio a pensión, con condición que me rescatase a tanto por ciento. Claro, alguien lo lee esto ahora y dice, ¿de qué me está hablando este hombre? Pero me está hablando de eso, de vender un beneficio y de la condición previa. Es decir, el ficticio arcediano este nos habla de cómo el vendedor y el comprador acordaban, antes siquiera de que se impusiera esa pensión, ya se acordaba que se iba a extinguir, cuándo se iba a extinguir y qué porcentaje de ganancia iba a sacar el vendedor. Y le he traído un caso práctico, que era uno que me había traído aquí en la proyección, pero que se lo explico de viva voz. Tenemos a un señor que vive en Roma, que se llama Don Jorge de Fonseca, que ha conseguido un beneficio eclesiástico en Cabra, en la parroquia de Cabra. Un beneficio eclesiástico que vale 600 ducados de oro. Es lo que ganaría el señor que fuera propietario de este beneficio en la parroquia de Cabra. Imagino que sería algo así como el ser párroco de Cabra, pero salvando las distancias. Bueno, ¿cómo ha conseguido este señor Don Jorge de Fonseca, que vive en Roma, que no conoce a nadie en Cabra, que no conoce al conde de Cabra, por ejemplo, que hubiera podido presentar la vacante, etcétera? ¿Cómo has sabido que ese cargo ha quedado vacante?
porque todos estos señores, todos estos especuladores tienen circuitos de información muy activos por correspondencia, que los mantienen al tanto de todo esto. Ahora veremos algún otro ejemplo. De hecho, el ser avisado, el aviso, la información era clave en este mercado, algo que sale, por ejemplo, incluso en la Celestina. Se menciona, hay un momento en que cuando la Celestina va corriendo para hacer uno de esos amaños del prostíbulo, ¿no?, que mantiene o algo, le dice, creo que es Calisto, me parece, o Sempronio, no recuerdo, dice en un momento, mira a la vieja que va aguijando, va apurando, corriendo, como quien va a cazar un beneficio, como quien va a avisar de esto, ¿no?, en este sentido. La literatura está llena de referencias a toda esta realidad, lo que pasa es que ha quedado un poco oculta, ¿no?, por así decirlo. Bueno, pues don Jorge de Fonseca se ha enterado de eso, se ha enterado de que existe esa vacante en Cabra y la ha pedido. Claro, uno diría, bueno, pero una vacante de estas tiene que ser pues para el que el obispo o el patrono del lugar decida que es el clérigo más idóneo, mejor formado. Sí, pero el mercado se impone en este sentido. Y la dataría lo que hace bien pronto es establecer la premisa de que se llamaba prius in data potior in jure, significaba que el primero que llega se la lleva, por así decirlo. Hasta tal punto, tiene más derechos, hasta tal punto que va a ser una de las primeras instituciones que establezca buzones de cara a la calle, para que la gente pueda llegar a las 4 de la mañana, porque me acabo de enterar corriendo, acaba de llegar la carta que se ha muerto el canónigo fulano en Tarragona y me quiero quedar con su beneficio. Y he hecho por el buzón mi solicitud para que sea la primera en el registro, en la parva data que se llama, que es el registro de ese momento. Esto es lo que hace este don Jorge de Fonseca. Claro, ¿con qué nos encontramos? Con que en Córdoba ya han provisto ese beneficio. Ya se lo han dado a un señor que es de allí, que se llama de hecho don Benito de Córdoba. Casualmente es un hermano del conde de Cabra y le consigue un beneficio en Cabra, pero bueno, esto es otro asunto. Claro, ¿qué es lo que va a hacer este señor, don Benito de Córdoba? Pues tiene que empezar a negociar con el Fonseca, que está en Roma, porque los dos han conseguido derechos, y el otro lo ha conseguido en Roma, que en teoría tiene más peso. Para eso nombra a otro especulador, de una familia muy interesante, de judeoconversos, muy poderosos, que son de Córdoba, pero viven en Roma en este momento, para que le haga de gestor, y empieza a negociar. Empieza a negociar en torno a 1568, una cosa así, y llegan a un acuerdo. Un acuerdo que se basa en la capacidad de coerción, de extorsión de don Jorge de Fonseca, que es básicamente, yo estoy en Roma y ¿en serio usted quiere venir hasta aquí, yo que me conozco a los tribunales, gastarse dinero durante años y años de pleito que igual gano yo, cuando basta con que me pague una leve cantidad de dinero y pues, por un módico precio yo renuncio y le vendo mis derechos sobre ese beneficio? Eso es lo que se denominaba en la época molestar beneficios. A la gente que se dedicaba a eso, que eran extorsionadores profesionales, que se dedicaban a obtener beneficios que ya tenían otras personas para extorsionarlos, a cambio, si no me pagas dinero, te tengo en pleito durante muchísimo tiempo, ¿no? Se les llamaban molestadores de beneficios. Todos los molestadores son corredores, compradores de beneficios, pero no todos los que se dedican a comprar beneficios recurren a la extorsión. Esto es un mundo más complejo. En fin, le da un poder a este otro señor para que negocie con don Jorge de Fonseca. Y al final llegan al siguiente acuerdo en 1570, casi 2 años después de estar en tira y afloja. ¿Qué es lo que se decide? Bueno, pues don Jorge de Fonseca va a resignar los derechos del título de propiedad que tiene de ese beneficio en Cabra en favor de don Benito de Córdoba. Don Benito le va a pagar una pensión, con la condición de que nunca llegue a pagársela. Esto resulta ridículo, pero es así. Es decir, que antes de que llegue la primera paga, don Benito tiene que soltar el rescate por la pensión al 66,6%, se llama. O sea, en lo que aparece en la documentación es: deme usted su beneficio a pensión y yo lo rescato al 66%. Traducido a términos actuales, que don Benito de Córdoba ha pagado por un beneficio que vale 600 ducados, termina por pagar 1000 ducados,
por hacerse al final con esa propiedad. Es decir, ese es el precio de la venta, esos 1000 ducados. Realmente, corredores de beneficios, compradores, vendedores, reciben diferentes nombres, ¿no? Mercantes de beneficios, tenemos muchísimos. Yo traía aquí una nómina, pero no le voy a aburrir con ella, de diferentes individuos españoles, muchos de ellos andaluces, que viven en Roma simplemente de esto, de cojo un beneficio, lo vendo, cojo otro beneficio, lo vendo, y así pasan por mi mano decenas de beneficios al año. En el caso de algunos, digamos, llega a ser de cientos de beneficios, ¿no?, al cabo del año. Y se denomina así. Por ejemplo, aquí tenemos un Cristóbal Pizarro, que es uno de los especuladores más famosos de Roma en ese momento, que en la correspondencia que se escribe al rey, para tenerlo informado, se le tacha de gran tramposo. Tramposo es el equivalente también a comprador a corredor de beneficios, también se llama tramposo. Gran tramposo y engañador en los negocios que trata, del que se dice además que tiene impetrados, tiene solicitados, ¿no?, adquirido muchos beneficios, y molesta a un molestador profesional, un extorsionador, a la mitad de Castilla. Como ese podríamos citar a Andrés Vela, Baltasar Astudillo, Álvaro de Capredo, Gaspar de la Peña, Pedro Vicente Ferrer, Jerónimo del Negro, un montón de gente que aparece en estos informes a la corona, precisamente tachados de ser corredores o compradores de beneficios. Ya que estamos en Sevilla, el principal ejemplo de estos compradores, de estos brokers profesionales de beneficios, fue estudiado por José Antonio Gelupina, por el profesor de aquí, de esta universidad, que tiene un magnífico estudio sobre García de Gibraleón, un judeo converso que huye de la Inquisición de Sevilla y termina por acumular cientos de beneficios. Otro ejemplo podría ser el cordobés Andrés Vela, que de hecho tenía tal mala fama que es bastante recurrente que aparezca su nombre asociado a esta compra-venta de beneficios, a la especulación, en la correspondencia de muchísima gente que vive en Roma en ese momento, incluso de Ignacio de Loyola, por ejemplo, que es bastante más diplomático y dice de él que es muy inteligente y gran negociador. Pero es el único que he encontrado que ponga bien a Andrés Vela. Por lo demás, el resto de la gente lo pone de especulador y de cosas peores, ¿no? Por ejemplo, el caso de don Antonio Fernández de Córdoba, un jesuita que habla con el padre Polanco y le menciona que para no tener trato con Andrés Vela, bastaría la ruin opinión que de todos sus beneficios y negocios se tiene, de estar todos muy llenos de marañas. Aparece también como un vendedor de beneficios en otros sitios. Claro, Andrés Vela lo que hacía es comprar y vender estos beneficios. Algunos, los más jugosos, se los quedaba, tipo una canonjía en Córdoba, por ejemplo, o la abadía de Alcalá Real, porque tenía mucha renta y era casi un pequeño obispado, ¿no? Era independiente. Pero solamente en algunos años que me he traído aquí, calculen, esto marea, el nivel de beneficios que compra y que vende. Una capellanía de Santa Inés, otra de San Acacio y otra de Santa Ana en la Catedral de Córdoba, otra en Santa Cruz de Baeza. Esto estoy hablando para la década no, 1561-64 aproximadamente. Otra en Santa Cruz de Baeza, un beneficio simple en Bujalance, que luego vuelve a comprar otra vez y a vender más tarde, ¿no? Un beneficio en San Mamés de Ribadulla, en San Martín de Lavino, en Villa del Río, en la Ermita de Santa Ana de Córdoba, dos en Hornachuelo, uno en Hinojosa, otro en La Membrilla. Aprovecho, cojo aire y les digo que todos son incompatibles unos con los otros, por supuesto, pero esto se paga una dispensa en Roma y todos se tienen a la vez, ¿no? En Belalcázar, en Torremilano, Villar de Pardo, La Mancha de Jaén, Moya de Cuenca, la parroquia de San Miguel, en Jaén también, varias parroquias de Córdoba como San Miguel, San Lorenzo, San Pedro, La Magdalena, Santa Marina, todas estas parroquias las tenía conjuntamente, etcétera, etcétera, ¿no? Prestame era en San Pablo de Baeza, La Parrilla, Fuencubierta de Gurramía, esto ya es una canonjía en Córdoba. Podría seguir, pues bueno, Emilio está aquí, lo tiene al lado del texto, es marea, ¿no? La cantidad de beneficios que mueve este señor al cabo de un año, de dos, de tres, de cuatro. De hecho, hay un asesor, digamos, de Felipe II en ese momento,
que es un portugués, un jurista portugués que se llama Afonso Álvares Guerreiro, y este Afonso Álvares Guerreiro lo que hace es poner, para que el rey comprenda cuál es la situación, poner un caso real del momento, y es de un señor que se acaba de morir en Roma, resulta muy anecdótico, pero fue así, y se encuentra entre los papeles de su casa, etcétera, aparte de una fortuna bastante considerable, se encuentra nada menos que los títulos de propiedad de 130 beneficios eclesiásticos, que al hombre le sorprende la muerte en ese momento sin poderse haber... No lo ha conseguido recolocar, digamos, ¿no? Y este señor, a raíz de eso, le dice a Felipe II, dice... es la destrucción y aniquilación de la religión cristiana, especialmente de la España, consentir que haya en Roma clérigos sin número, gozando y devastando el patrimonio de Cristo, sin servir iglesia ni altar, teniendo dignidades y beneficios sin cuenta, y no entendiendo sino incitar y molestar, repito, molestar era extorsionar a otros, ¿no?, a 1000 clérigos pobres que están sirviendo sus beneficios, y la soberana justicia no deja mal sin castigo, advierte al rey, ¿no? Claro, el interés de un corredor de beneficios en realidad es simplemente la mera especulación. Él no quiere tomar posesión de ese beneficio eclesiástico. De hecho, renuncia al beneficio antes siquiera de tomar posesión, que era una cláusula específica que permitía la curia romana. Es más, si uno tiene amigos en la oficina de la notaría, lo que puede conseguir es que retrasen un poco la confección, la redacción del papeleo, digamos, y cuando voy a renunciarlo me sale más barato porque se aplica la cláusula de literas non expeditas, o sea, que no han llegado a expedirse, a confeccionarse las bulas, ¿no? Como no han llegado pero claro, para eso hay que tener contactos, ¿no? ¿Cómo se consiguen estos contactos? Pues, entre otras cosas, comprando o adquiriendo un oficio de la curia, un oficio venal. Estos oficios se vendían, ¿no? Era, pues... oficio de la oficina de la notaría. No sé cómo voy de tiempo, Emilio. Yo creo que vamos bien. Tenemos media España ya arruinada, pero falta todavía. Bien, yo voy recortando porque podríamos estar aquí mucho rato. Sí. Básicamente, estos oficios curiales, lo que se hace es comprarlos, pero claro, son caros. A partir del pontificado de León X, lo que se va a conseguir es que la Santa Sede permita la creación de, la creación de sociedades de inversión de capital para comprar los oficios. Es decir, hay gente, inversores, capitalistas, que ponen dinero y otro señor con ese dinero a modo de préstamo puede comprarlo. Así adquieren oficios de la curia estos especuladores, por medio de sociedades de oficio. Es algo arriesgado como inversión porque si se muere el señor que es titular del oficio se pierde la inversión, pero da mucho interés anual. En el siglo XVI era de en torno al 12-15% aproximadamente. De ahí que muchos especuladores no solamente adquieran oficios, sino que actúen también como inversores de capital, como socios capitalistas de otra compañía. Es además un negocio con el que la Santa Sede va a ganar mucho dinero. Además de con la fiscalidad que se aplica a esto, con la venta directa de oficios, con lo cual, gracias a la correspondencia de los embajadores venecianos, sabemos que el propio Papa favorecía la adquisición de un beneficio, la consecución de un beneficio para aquellos que antes habían puesto dinero en la adquisición, en la compra de oficios curiales. Es decir, si tú me compras un oficio, yo te facilito el hacer, digamos, la vista gorda en este sentido. Y así van a aparecer pasquines en Roma, tachando, pues, hay uno muy famoso que dice curia romana non petit oves sine lana. O sea, la curia romana no quiere ovejas sin lana. Y sigue diciendo como a los que pagan se les atiende y a los que no les cierra las puertas. Eso aparece en una plaza la plaza donde está la estatua de Pasquino, justamente en el pontificado de León X. Un pontificado durante el cual un clérigo y dramaturgo español, Bartolomé de Torres Naharro, que está allí, en su Comedia Jacinta, que escribe, insisto, en ese mismo momento, va a recoger. Los ricos con sus oficios, o sea, quien tiene dinero para comprar un oficio, triunfan hasta que mueran. Y los pobres desesperan esperando beneficios eclesiásticos, ¿entienden? En Roma los sin señor son almas que van en pena. No se hace cosa buena sin dineros y favor.
Esto no solamente se hacía en Roma, también se podía contratar a un gestor para, yo desde Alcalá de Guadaira o desde Cuenca, pues un señor se encarga de buscarme beneficios vacantes, de venderlos por mí, me manda el dinero que he sacado, o me compra un oficio que esté barato, o me saca mi inversión de una de estas compañías curiales, sí, porque también es un mercado que se mueve mucho por el miedo. Que se va a morir el Papa, dice que van a subir los precios y la gente saca su dinero o lo invierte en otra cosa, ¿no? Y para esto había gestores que se contrataban específicamente para eso, pero voy a ahorrar los detalles porque si no estaríamos aquí durante mucho tiempo. ¿Quiénes eran los que con más comodidad, con más eficacia se manejaban en este negocio de la especulación? Pues aquellos que estaban asociados en sociedades, compañías curiales, malas compañías no, pero en este sentido las malas compañías son las mejores, como decía Sabina, pero para la especulación beneficial. Un curial es aquel que hace de intermediario entre una persona, pongamos por caso aquí, Sevilla, y Roma, si tengo que conseguir algo de Roma. Y yo no puedo irme hasta allí, pues lo contrato. Y me consigue pues, una dispensa matrimonial para poder casarme con mi prima, o me consigue un beneficio eclesiástico, o mi tío es canónigo en la Catedral de Sevilla y me quiere resignar su canonjía. Pues todo esto, yo no me planto en Roma para hacer el papeleo y pagar a la Santa Sede, etcétera. Contrato a un señor. Y este señor normalmente está dentro de una compañía que se dedica a esto, ¿no? Con un socio en Sevilla, un socio en Roma, etcétera. Tienen sus líneas de crédito para prestarlo a la gente. Claro, justamente el buen funcionamiento de las compañías de curiales, de estos intermediarios, lo hace muy efectivo para entrar a especular. Y hay un caso, y con este último caso voy a terminar, que es magnífico, que no he querido traerme un ejemplo sevillano que estoy estudiando ahora, precisamente para variar un poco, para que vean que no es algo que solamente funciona aquí en Castilla o en Andalucía, sino que también se da en Portugal, también se da en Cataluña, y es un ejemplo catalán, curiosamente, que es una compañía que se establece en 1528 entre Giner y Bolet, que son dos señores. Giner es un eclesiástico y experto jurista que se va a ir a Roma, y Bolet, Mosén Bolet, es un señor que es un mercader y banquero también barcelonés. ¿Qué establecen en las cláusulas de su sociedad? Que lo que me interesa no es, hay muchas sociedades curiales, lo curioso de esta es la ingenuidad o el descaro con el que directamente establecen en las cláusulas del contrato de establecimiento de la compañía cómo se van a dedicar a negocios ilegales. Y lo dicen así, abiertamente, porque también es un documento que hasta ese momento había quedado solamente en sus manos, hasta que después, por una serie de vericuetos, aparece en otro lugar, ¿no? Bueno, pues ellos dicen que uno de los socios, el eclesiástico, se va a ir a Roma y otro se va a quedar en Cataluña. Y se va a encargar, el que se quede en Cataluña, de ir visitando, recorriendo toda Cataluña, las Baleares también, el Reino de Mallorca, para enterarse de se ha muerto el cura tal, va a quedar vacante la canonjía cual, etcétera, etcétera, y avisar rápidamente, por medio de un contacto banquero que tiene, a su socio en Roma. Y su socio, rápido, tiene que ir al buzón de la notaría y echar esa solicitud. Y además establece, que era una cita que había traído, cómo tiene que hacerlo, ¿no? De modo, dice, tendrá inteligencia el socio en saber si por muerte de algún eclesiástico vacaran dignidad, canonicato, beneficio curado, simple, etc. Cualquier otro beneficio eclesiástico. Y sabiendo esto dicho, escribirá por la vía más segura que pueda, dicho Micer Guillén Jenner, ¿no? Que es este señor que está en Roma. Y no a otra persona, nadie se puede enterar de esto, dándole aviso de aquella vacante o vacante y de toda su intención, según en las letras, en las cartas, ¿no? que le escriba, más largamente manifestará. Este señor lo que tiene que hacer en Roma es decir que está pidiendo el beneficio para otra persona, para un testaferro que tiene. En este caso dice que el testaferro tiene que ser Francesc Salabardenga, que es un canónigo de Barcelona, curiosamente es el cuñado de Bolet, del socio. O sea, el cuñado del socio, del mercader, que es canónigo, le va a decir, te vamos a nombrar para todos los beneficios que vamos a conseguir. Porque claro, los beneficios solamente pueden ir a un eclesiástico. Se los puede pedir el Mosén Jenner para sí mismo, los puede pedir para un tercero. Pero necesitan un testaferro, alguien de mucha confianza que sepa que vamos a ponerlo a tu nombre, pero en realidad, además lo dice así la Escritura, que sepa este señor, este testaferro, que no va a haber un duro, que el dinero se lo va a quedar la compañía, o que el beneficio lo vamos a revender posteriormente, en cuanto podamos, ¿no?
y se establece que si la cosa no es segura en la persona de los dichos Salabardenga o Jenner, que es el señor que está en Roma, se ponga en la persona de otro de quien se tenga esperanza de seguridad, de que no se va a ir de la boca, ¿no? De que no va a decir que lo que estamos haciendo con estos beneficios. Bueno, en realidad cuando estas compañías de curiales entraban en conflicto, pues no me has pagado lo que te debo, aunque esto se lleva unos libros de cuentas muy buenos con números de referencia de cada negocio, etcétera. Son muy chulos de ver los libros. Son libros de contabilidad B, por así decirlo, ¿no? Porque después se llevaba una A, en realidad, que era la que en algunos países se debía de presentar a las autoridades, caso de Francia, por ejemplo. No se recurría a un juez si había problemas, porque estamos hablando de negocios legales. Se recurría a un arbitraje entre amigos, por ejemplo, porque cuando entraba un juez siempre significaba problemas. Por ejemplo, hay muchos pleitos que se conservan en el archivo de la Chancillería de Granada, de la Chancillería de Valladolid, que lo que nos hablan es de todos estos negocios ilegales. Hay uno muy interesante que estuve viendo hace poco de unos genoveses, bueno, son españoles pero de origen genovés, que tienen una compañía de especulación en este negocio. Claro, lo que hace el fiscal no es detener a ninguno de los dos, detiene a uno de los sobrinos que hacía de testaferro, que es un chaval jovencito, con lo cual en cuanto entra en la cárcel y empieza a interrogarlo, canta que aquello da gusto, ¿no? Y se ve el interrogatorio cómo empieza a decirlo todo, y descubre en un falso suelo de una casa de campo en Toledo que tenían, escondidos los libros de contabilidad B, que son una maravilla, en que aparece realmente todo este negocio de especulación, todo lo que gana, etcétera, etcétera. En el caso aquí de Sevilla, Baltasar de Astudillo, los Astudillo eran los principales negociadores de todo esto. Tenían un circuito entre Sevilla, Florencia y Roma, y tenían sus propias líneas de crédito, porque también eran banqueros, mercaderes, etcétera. Esto es una realidad que está absolutamente presente en el momento, en el clero del momento, tan presente que va a dar lugar incluso a un tipo de personaje de la picaresca, el quimerista curial, que es este señor que se dedica... te voy a conseguir un beneficio súper barato, te va a ver el dinero que vamos a ganar, etcétera, etcétera. Todo es mentira, yo ni soy propietario de un beneficio, ni voy a vender nada, pero lo engaño. Y eso aparece en algunas series de novelas, sobre todo de época cervantina y posteriores. Que bueno, alguna me traeré, pero me habría traído, pero si no, pues en la versión escrita saldrá. Claro, todo esto funciona porque sigue activo, porque en realidad la propia sociedad española, la propia sociedad portuguesa o italiana funcionan muy bien con este tipo de mercadeo, digamos, de la cara B de la realidad, porque también el factor mercantil, el factor comercial de todo esto, venal, por así decirlo, sirve como catalizador de la integración social, porque si no queremos aceptar, pongamos por caso a un judío converso en un cabildo, y ponemos estatuto de limpieza de sangre, y después ese señor me llega con bulas del Papa en que excomulga todo el cabildo, si ese señor que ha pagado su buena cantidad de dinero no lo aceptamos, pues ya estamos metiendo ahí ese factor. Es decir, que la cosa funciona porque ambas partes todas las partes se ven beneficiadas. Bueno, en fin y al cabo, España es una manera muy particular de dinámica social que funcionaba en España o en Portugal, en el sur de Europa, como sigue funcionando el sur de Europa un poco de manera diferente a cómo funciona Alemania o cómo funcionan los Países Bajos, en los que esto pues no se va a dar, evidentemente. Bueno, esto es lo que yo tenía que decir. Si hay alguna pregunta, lo dejo aquí abierto ahora, si es que tenemos tiempo, no lo sé. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Efectivamente, como comenté sobre la primera ocasión en que tuve ocasión de escuchar estas materias, esto parece que estamos hablando de un criterio mafioso, de una realidad que más o menos puede ser de un país de estos sin leyes o tal, pero es que era de la cristiandad. Es que esto es asombroso. Y no durante una fracción de un siglo, sino que era una manera de ser. O sea, es que si no hay reforma protestante, esto es tremendo. Conocer esto debería de ser ya suficiente para decir, pero bueno, oye, ¿qué es lo que estamos
donde nos hemos metido, ¿no? Porque todavía que haya algún choricillo, siempre lo es, pero la estructura. Lo asombroso de todo esto es la estructura, como ha comentado, oye, ese que tenía 100 parroquias, el tío. Pero bueno, ¿cómo vas a hacer en 100 parroquias y a lo mejor? Es asombroso el terrible daño que eso producía a la sociedad, porque a final de cuentas la gente no tenía otra referencia cristiana. O sea, Cristo era eso que veían en lo que era el ámbito eclesiástico. ¿Qué concepto se podía tener de la persona de Cristo con esa gente? O sea, esto es algo terrible, ¿eh? O sea, que es algo asombroso. Y bueno, terminamos. Cuando la Reforma en Europa quita los beneficios, que ya no se podían comprar ni vender, pues hombre, con razón no querían que entrara la Reforma en algunos sitios, porque es que estaban defendiendo su propio patrimonio, su propio hueso. Lo curioso es que la contrarreforma, o sea, reforma católica, o como queramos llamarla, va a tener un efecto muy leve al principio. Es decir, cuando se imponga, en los años, por ejemplo, 1560, ¿no?, en esa década, se nota, yo tengo mis gráficas hechas, ¿no?, de niveles de compra, de venta, etcétera, en diversos puntos de la península, tanto de Portugal como de España. Se ve un bajón. O sea, se ve un bajón, de repente se hace una política dura. Ahora, 10 años después, vuelve aquello a la locura más absoluta. De principios del 17 se están vendiendo más incluso que los niveles son mucho mayores que incluso a principios del 16, ¿no?, en época de Lutero, por ejemplo. Sí, sí, la verdad es que es penoso, bueno, es nuestra historia, la historia que hay, pero es penoso ese planteamiento porque crea realmente hacia el futuro una sociedad sin moral. El concepto moral, ¿no?, de decir yo pertenezco a un pueblo en el que esa palabra es cierta y que todo es doble, la cara B, o sea que hoy hablamos de la política, pero es que realmente hay una estructura terrible en nuestro suelo y bueno, no es hacer una crítica gratuita, pero es que es verdad que es difícil encontrar luego brotes de moralidad, de sentido ético para las relaciones humanas, cuando los que tienen que estar como modelo ya se asume la ausencia de verdad, incluso en el propio hecho más significativo de tener una parroquia, algo tan sagrado, ¿no? Esto es mosqueante, ¿no? La verdad que... Pero bueno, es lo que hay. La forma que teníamos de funcionar. Y reitero, el hecho de que se investigue, de que haya trabajos como este, que posiblemente lo podamos publicar, etcétera, yo creo que son cosas muy relevantes porque pone de manifiesto que la cosa no es solo una doctrina, no, es una manera de existir. Así que doblemente agradecido. A vosotros. Él tiene que regresar para Córdoba, no sé cuándo.